Versículo del día de hoy. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Dice: ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Hace una pregunta y luego da una afirmación. Lamentése el hombre en su pecado. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Hemos escuchado normalmente, por decirlo de alguna manera, en la cotidianidad, escuchamos lamentaciones, ¿no? Muchas personas lamentándose porque de pronto van a hacer un corte de algún servicio, van a quitar la energía, van a quitar el agua. De pronto no se ha alcanzado a reunir para pagar un arriendo o una cuota de algo que se esté pagando a cuotas. Entonces las personas normalmente se lamentan por una cosa, por otra. El ser humano en modo natural. Cuando decimos en modo natural nos referimos sin pensar en Dios, sin pensar en la palabra de Dios. Ese es el hombre en modo natural, lo que sale del ser humano en modo natural, sin tener en cuenta lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero aquí la Biblia dice, sí hay algo por lo cual el hombre debería lamentarse. Sí hay una cosa. ¿Por qué dice la Biblia, laméntese el hombre en su pecado? Cuando miramos los dos versículos anteriores, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. Así dice la Biblia. ¿A quién le pertenece la ciencia del bien y del mal? A Dios. Cuando Adán y Eva quedaron separados de Dios, ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero quedaron sin el Espíritu de Dios. Al quedar sin el Espíritu de Dios, perdieron la imagen y semejanza. Nosotros, como fuimos hechos, toda la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuándo se perdió esa imagen y semejanza? Cuando se perdió el Espíritu. Acá en este perfil, algo que vas a conocer es cómo recuperar esa imagen. Hay personas que nos han dicho, pero hay tantos temas para hablar, pero noto que ustedes hablan específicamente de un tema. Sí, ¿de qué tema? ¿Cómo solucionar el problema del pecado? Cuando entra la corrupción en alguna... siempre han habido, por decirlo de alguna manera, iglesias, ¿no? Que fueron conforme al corazón de Dios. Es decir, que cuando recién iniciaron con un corazón de querer servir a Dios. Con ese corazón iniciaron. Pero la Biblia dice claramente que si alguien desea obispado, aparece obispo con minúscula, ¿no? Se refiere al hombre. Cuando aparece en la Biblia obispo con mayúscula, se refiere a Dios. Pero cuando habla obispado, habla como ministerio, ¿no? Ser pastor, ser evangelista. Eso está en 1 Timoteo 3. Ahí dice, buena cosa se desea, pero cuando miramos versículo 2, 3, 4, hay unas características. Dice que sea honesto, así, sea honesto. Que tenga a sus hijos en sujeción. Dice que sea amable. Así dice, ¿no? Sea amable, no sea avaro. Sea amable, no sea avaro. Tenga a sus hijos en sujeción. Cuando recién empezaron muchas iglesias empezaron honestamente queriendo servir a Dios, honestamente, deseando un obispado, así. O ser diácono. Primera de Timoteo capítulo 3 habla del obispado, habla de los diáconos. Cuando habla del obispo, está hablando así de que tenga su casa en sujeción, que tenga a sus hijos en sujeción, en honestidad, así. Y aclara, porque el que no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? ¿Cómo gobernará la iglesia? Algunos empezaron con buenas intenciones, buen deseo de agradar a Dios, así. Pero por el tiempo se corrompieron. La Biblia dice cuándo se corrompe alguien, cuando entra la avaricia. Nadie puede servir a dos señores. Si entra deseo de tener dinero, de tener más dinero, ahí entra la avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia es como idolatría.
Lamentablemente, bueno, hoy leímos Lamentaciones. Lamentablemente, lo que no se enseña, lo que se deja de enseñar o a lo que se le resta importancia es al pecado. ¿Cuál es el eje principal del Evangelio? ¿Qué es lo que no conocen o lo que ignoran las personas que realmente no son iglesia, las congregaciones que no son iglesia delante de Dios? ¿Qué es lo que ignoran? Que Jesús quitó el pecado. Dicen, Jesús me salvó, Jesús, Él murió por mí, Él derramó hasta su última gota de sangre, Él me redimió. Dicen varias expresiones que ciertamente son correctas si se nombra el pecado. Si no se nombra el pecado, no son correctas. Entonces, por eso les dije ciertamente, Jesús me salvó. ¿De qué me salvó? Del pecado. ¿Me salvó de ahogarme en un río? No, no, no. Me salvó del pecado. De eso me salvó Jesús. Me salvó del pecado. Me redimió. Redimir es, me rescató de ser esclavo. ¿Yo de quién era esclavo? Para que Él me haya redimido, la palabra redención se habla en cuanto a esclavitud y a ser comprado de la esclavitud. Entonces me redimió, me compró, porque yo era esclavo. ¿De quién era esclavo? Del pecado. Entonces sí, Jesús con su sangre, Él me lavó. Sí, pero ¿de qué me lavó? Me lavó del pecado. Por eso les digo que en muchos lugares que se hacen llamar iglesia, muchas congregaciones que la gente tiene como iglesias, ¿cómo reconoce uno si realmente son iglesia o no son iglesia? Omiten o empiezan a menospreciar el pecado. Algunos dicen, he conocido personas que han recibido el conocimiento de la verdad, pero empiezan a menospreciar. Sí, ciertamente Jesús vino por nuestros pecados, pero, cuando dicen pero, ya van a empezar a hablar cualquier cantidad de cosas. Pero también debemos tener en cuenta esto, aquello, tal, y empiezan a hablar de otras cosas, diciendo, sí, eso fue algo, hay el pecado, una de las cosas. Es lo más importante. Donde no se anuncia el Evangelio, se nombra que nos salvó, que nos redimió, que con su sangre nos limpió. ¿De qué? No se nombra de qué. Por eso aquí dice el versículo que consideramos hoy. ¿De qué tiene que lamentarse el ser viviente? ¿De que le van a cortar algún servicio? ¿De que lo van a echar a la calle porque no ha pagado barriendo? O peor aún, lo van a echar a la cárcel. ¿De qué se tiene que lamentar el ser viviente? La Biblia dice, laméntese el hombre en su pecado. Así lo dice, ¿no? Leímos hoy Lamentaciones capítulo 3, versículo 39. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Primero hace una pregunta. Y después dice, laméntese el hombre en su pecado. La única cosa que genera división entre Dios y nosotros, el pecado. Por eso dice Isaías 59:1, no es que el oído de Dios se haya agravado para oír nuestras oraciones, no. No es eso. No es que la mano de Dios se haya acortado para salvar. No, no. Dios quiere que todo el mundo reciba la salvación. La voluntad de Dios es que todo el mundo proceda al arrepentimiento para que reciban la salvación. Pero ¿qué es el impedimento? El pecado. Por eso aquí el eje principal del Evangelio es la palabra pecado. Si se nombra que Jesús te salvó, que Él te redimió, que Él murió por ti, Él derramó hasta su última sangre para limpiarte, se nombran todas esas cosas, pero nombra la parte más importante. ¿Cómo detectas tú donde hay corrupción? Se empieza a menospreciar el pecado. Sí, el pecado, pero no, el pecado es lo más importante. Haber sido limpios del pecado, eso no lo logran todas las congregaciones. Todas las congregaciones que dicen, todos somos pecadores. ¿Por qué se expresan así? Porque no conocen el Evangelio. La base del Evangelio es Jesús vino a morir por nuestros pecados. Como lo dice Isaías 38:17. Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. Esa es la base. Eso es lo que no se enseña. Espero que el día de hoy, ya nos acabó el tiempo, los 10 minutos de compartir sobre el versículo de cada día. Si quieres saber más sobre este tema, tenemos predicaciones completas de 30 y algo minutos, 40, 1 hora, 2 horas. Tenemos predicaciones completas en el canal de YouTube. Allá nos consiguen con el mismo nombre. En las 2 redes sociales, en TikTok o en YouTube, nos llamamos igual. Escrito está también. El mismo nombre que tenemos acá es el mismo nombre que tenemos allá. Solamente nos buscas allá y encuentras predicaciones sobre el Evangelio completas. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra.
Tu palabra nos dice que hagamos una cosa, que hablemos el Evangelio. No tiene sentido cualquier otra cosa que hagamos si no se establece el Evangelio en el corazón de las personas. Podríamos hablar sobre un tema, otro tema, o para que te vaya bien y cosas así. Pero lo verdaderamente importante, vivir, así sea. Así nos tocase vivir como el mendigo Lázaro, pero tener la vida eterna. Es preferible a vivir como el rico e irse al castigo eterno. ¿Por cuánto tiempo después de morir al lugar que se va? Por toda la eternidad. Padre, el ser humano enfocándose en las cosas de esta tierra, haciendo tesoros en esta tierra, descuida lo verdaderamente importante, ir al cielo. Al cielo se va sin pecado. Ten misericordia a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que alcancen el perdón de los pecados. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.